Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que es posiblemente la pieza clave para que la inteligencia artificial sea de verdad útil y fiable: el grounding. Un concepto fundamental, sí. La pregunta es sencilla, pero la respuesta es un laberinto tecnológico. ¿Cómo nos aseguramos de que una IA no se invente las cosas? ¿Cómo la anclamos a la realidad para que no, para que no alucine? Esa es la pregunta del millón. Nuestra misión hoy: desentrañar qué es exactamente el grounding, por qué es el antídoto contra las alucinaciones y, sobre todo, cómo funciona en la práctica, tanto con textos como en el mundo real. Vamos a ello. Vale, vamos a desgranar esto. Todos hemos visto capturas de pantalla de una IA que de repente se inventa un dato, una fecha, una cita. Suena perfecto, pero es falso. En las fuentes lo llaman alucinación. ¿Qué es exactamente y por qué ocurre? Es, para que nos entendamos, la gran pesadilla de los modelos de lenguaje. Es su talón de Aquiles. El momento en que se tiran un farol. Exacto. Ocurre cuando el modelo no tiene una base sólida donde consultar y, en lugar de decir «no lo sé», genera información que suena plausible, pero que es incorrecta o directamente inventada. Claro, prefiere quedar bien a decir la verdad. Y la solución técnica a esto es el grounding. El propio nombre ya da una pista, es como ponerle un ancla, ¿no? Esa es la analogía perfecta, para que no se vaya a la deriva con sus invenciones. El grounding es el proceso técnico de anclar las respuestas de la IA a fuentes de información específicas y verificables, a lo que llamamos la verdad del sistema. Vale. ¿Y cómo se pone esa ancla? Pues para el conocimiento que esté en textos, la herramienta principal se llama RAG, RAG, las siglas de Retrieval Augmented Generation. generación aumentada por recuperación. Suena a título de película de ciencia ficción, pero Jaja, un poco sí, pero la lógica que tiene detrás es aplastante. Son 3 pasos. El primero: preparación. Cogemos todos nuestros documentos, informes, lo que sea, y los troceamos en fragmentos, en chunks. ok, en pedacitos manejables. Eso es. Y luego convertimos cada uno de esos fragmentos en una serie de números, en un vector. Espera un momento. ¿En números? O sea que no busca palabras clave como hacía Google hace 10 años? No, para nada. Convierte la idea, la esencia de cada párrafo, en una especie de coordenada en un mapa de ideas. Exacto. Ya solo eso es un cambio brutal. No busca la palabra innovación, busca el concepto de innovación, esté expresado como esté. Entiendo. Y esto es clave para el segundo paso: la recuperación. Cuando llega una pregunta, la convertimos también en un vector, en una coordenada, y el sistema busca en esa base de datos los fragmentos cuyas coordenadas estén más cerca, los que son semánticamente más relevantes. Vale, ya pillo por dónde vas. Es como un bibliotecario súper inteligente que no busca por título, sino que entiende lo que quieres decir y te trae los párrafos exactos de varios libros que responden a tu pregunta. Esa es la idea. Y el último paso es la generación. Le damos esos fragmentos que ha encontrado al modelo de lenguaje, junto con la pregunta original, y le damos una orden muy clara. ¿Qué sería? Responde a esto, pero usando única y exclusivamente la información que te acabo de dar. Le prohibimos inventar. O sea que en lugar de dejar que responda de memoria como un sábelotodo, le obligamos a ser un investigador meticuloso que tiene que citar sus fuentes en cada frase. Totalmente. Es un cambio de paradigma total. Le obligas a enseñar su trabajo. Aquí es donde se pone muy interesante, porque claro, en el mundo real no todas las fuentes son iguales. Un artículo científico revisado por pares no es lo mismo que el borrador de un informe. ¿Cómo gestiona un sistema avanzado esta complejidad? Ahí entramos en la siguiente capa de sofisticación, lo que las fuentes llaman Deep Research, investigación profunda. ¿Y cómo sabe de qué fiarse? Lo primero es la jerarquía de fuentes. Al sistema se le enseña a asignar un peso de confianza a cada documento. Un paper publicado en una revista prestigiosa o una patente oficial tienen más peso que un preprint o el artículo de un blog. Entiendo, le da más peso a una fuente fiable. Pero, ¿cómo se cuantifica la fiabilidad? Me parece un reto técnico brutal. Lo es. Es un desafío enorme y una de las áreas de investigación más activas ahora mismo. Claro, ¿cómo evitas que el sistema se equivoque al asignar ese peso y acabe fiándose de lo que no debe? Se usan múltiples señales. El origen de la fuente, la fecha de publicación, si tiene citas de otros documentos reputados, la coherencia interna del texto. No es un solo número.
Es una puntuación compuesta. Pero es cierto, no es infalible. El objetivo es minimizar el riesgo. Eso es, minimizar el riesgo, no eliminarlo. Y hacer el proceso transparente para que se pueda auditar por qué eligió una fuente sobre otra. Vale, eso para la fiabilidad. Pero, ¿y las preguntas que requieren conectar los puntos entre varios documentos? Preguntas del tipo ¿qué impacto tuvo la política del alcalde X en el desarrollo del producto Y? Que no tienen una respuesta directa en un solo párrafo. Esa es la clave. Para eso se usa algo llamado recuperación iterativa, o multihop. Multisalto. Sí, un RAG simple se perdería con esa pregunta. Un sistema avanzado la descompone. Primero hace una búsqueda sobre la política del alcalde X. Con los resultados que encuentra, lanza una segunda búsqueda más específica, como impacto de política encontrada en el producto Y. Va tirando del hilo. Exacto. Y finalmente, sintetiza la conexión entre los fragmentos de ambas búsquedas. Cada paso de esa cadena de razonamiento está anclado a un texto verificable. Y me surge una última duda con esto. ¿Qué pasa si las fuentes se contradicen? Algo que en cualquier investigación seria pasa constantemente. Ahí es donde el grounding demuestra su verdadero valor como herramienta de transparencia. Un sistema bien diseñado no elige un bando. Su directriz es identificar y exponer la contradicción. Justo. O sea que el objetivo final no es solo dar una respuesta correcta, sino construir una cadena de razonamiento que sea completamente verificable y transparente. El propio proceso de búsqueda se convierte en parte de la respuesta. Esto lo cambia todo. Cambia por completo la forma de interactuar con la información. Vale, todo esto de RAG y las fuentes me queda claro para anclar a la IA a un texto. Pero me explota la cabeza pensando en cómo se aplica esto fuera de los documentos. ¿Cómo groundeas algo tan simple como una silla? Que no es una palabra, es un objeto que está ahí. Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la siguiente frontera, el grounding sensorial. Grounding sensorial. Es el proceso de conectar los símbolos, las palabras, con la experiencia del mundo físico. RAG conecta la palabra manzana con un texto que la describe. El grounding sensorial conecta la palabra manzana con los píxeles de una cámara que están viendo una manzana, su forma, su color. Incluso con la acción de cogerla. Incluso con la acción motora necesaria para cogerla. Y la clave para eso debe ser La multimodalidad, ¿no? La capacidad de procesar a la vez texto, imagen, sonido. Exacto. La IA necesita procesar simultáneamente el lenguaje, coge la taza roja, la visión, identificar cuál de los 5 objetos sobre la mesa es una taza y cuál es roja, y los datos de acción, calcular la posición en el espacio y la secuencia de movimientos del brazo robótico. Sin eso, la palabra taza no significa nada para la máquina. Es un concepto abstracto. Con el grounding sensorial se convierte en un objeto tangible y manipulable. Esto me recuerda a un concepto, el problema del símbolo desconectado. Un problema casi filosófico. Sí, y esta es la respuesta técnica a esa pregunta filosófica. El problema dice, ¿cómo adquiere significado una palabra si solo está conectada a otras palabras en un bucle infinito, como en un diccionario? Claro, el grounding sensorial rompe ese bucle. Ancla los símbolos abstractos, las palabras, a datos concretos y medibles del mundo real. Píxeles, coordenadas tridimensionales, fuerza de agarre. Le da a las palabras un anclaje en la realidad física. Claro, pero ese anclaje dependerá de los datos con los que entrenes al robot. ¿Qué pasa si nunca ha visto, no sé, una taza desde abajo o en una habitación con poca luz? Se rompe el anclaje. Se rompe, sin duda. Y esa es la principal causa de fallos de grounding sensorial, las limitaciones de los datos de entrenamiento. ¿Y qué tipo de fallos hay? Pues las fuentes describen varios. El primero es el sesgo de la perspectiva. Si un robot solo se entrena con imágenes tomadas a la altura de los ojos, puede que no entienda bien conceptos como debajo o encima. Claro, porque su experiencia visual del mundo es muy limitada. Es como si una persona solo viera el mundo desde un taburete. Tal cual. Y eso nos lleva al segundo fallo, la generalización insuficiente del contexto. La palabra mango es el ejemplo perfecto. Puede ser una fruta o el mango de un cuchillo. Exacto. Si el modelo ha visto millones de veces el mango de un cuchillo en su entrenamiento, pero solo una vez la fruta, su anclaje para la palabra mango estará fuertemente sesgado. Si le dices, pela el mango, es muy probable que se líe. Entiendo. Y el último tipo de fallo que mencionan es el de composición. ¿En qué consiste? Y le das la orden, coge el bloque rojo brillante con 3 franjas verdes, puede que se líe. A lo mejor coge el bloque rojo e ignora las franjas. Probablemente. Porque nunca ha visto esa combinación exacta. Falla en la especificidad,
en componer una descripción compleja a partir de sus partes. Entonces, si el problema son los datos del mundo real, que son limitados, caros de conseguir y llenos de sesgos, ¿cuál es la solución? ¿Poner miles de robots a grabar todo durante años? La solución es mucho más elegante y escalable. ¿La simulación? Ah, En lugar de depender del mundo real, creamos mundos virtuales fotorrealistas y dejamos que la IA genere sus propios datos de entrenamiento, lo que se conoce como datos sintéticos. o sea, crear una especie de videojuego ultra realista para que la IA aprenda. Exactamente. Para enseñarle qué significa detrás, en lugar de grabar 1000 vídeos, el simulador puede generar millones de escenas con un cubo azul detrás de una esfera roja, variando automáticamente las luces, los ángulos, las texturas, las distancias. Claro, así aprende el concepto detrás de una forma mucho más robusta y generalizable. Muchísimo más. Y supongo que en esa simulación no solo observa, también puede actuar. Ahí está la magia. Y eso nos lleva al aprendizaje por refuerzo groundeado, OGRL. En la simulación, le damos a la IA una orden en lenguaje natural, como coloca el libro en la esquina de la mesa. Y el agente virtual intenta hacerlo. Intenta ejecutar los movimientos y, si el resultado final coincide con la orden, el simulador le da una recompensa positiva. Si tira el libro al suelo, una negativa. De esta forma, la IA ancla verbos de acción como colocar no solo a una percepción visual, sino a la consecuencia exitosa de una acción física. Es el anclaje definitivo. Entiendo. O sea que para que un robot coja una taza en el mundo real, primero ha fallado miles de veces en un mundo virtual. Y ha procesado un chorro de datos increíble. La imagen, las coordenadas, la física. Supongo que todo ese esfuerzo computacional tiene que tener un coste. ¿Cómo se mide eso? Exacto, ahí has dado en el clavo. Y aquí es donde entra el concepto de token. Que va mucho más allá del texto. Mucho más. Un token es la unidad fundamental de datos que un modelo procesa. En español no es exactamente una palabra. Una palabra como anclaje podrían ser dos tokens, ancla y G. Como regla general, un token son unos 4 o 5 caracteres. ¿Y por qué es tan importante este concepto? Por dos motivos fundamentales: los límites del modelo y el coste. El primero es la ventana de contexto, su memoria de trabajo, por así decirlo. Para que nos entendamos, es la memoria RAM del modelo. Tiene un límite de tokens que puede procesar a la vez. Si le das un informe de 200 páginas, pero su ventana solo aguanta 50... Cuando llegue al final ya se habrá olvidado de lo que leyó al principio. Exacto. Un grounding profundo y de calidad que necesita analizar muchos documentos exige una ventana de contexto enorme. Y el segundo motivo era el coste y la velocidad. Efectivamente, la factura de la IA se calcula en gran medida por el número de tokens que procesas. Más tokens significa mayor coste y casi siempre mayor latencia. O sea, una respuesta más lenta. La latencia, el tiempo que tarda en responder. De hecho, hay una métrica clave que es el TTFT, Time to First Token, el tiempo hasta que empieza a escribir la primera palabra. El proceso de RAG, al tener que buscar primero en los documentos, inevitablemente aumenta ese tiempo de espera. O sea que hay una compensación directa. Si quieres un grounding de alta calidad, que necesita más tokens y más pasos, tienes que aceptar una respuesta más lenta y un coste mayor. Es un tira y afloja constante. Exactamente. Y para simplificarle la vida al usuario, muchas plataformas comerciales han creado el concepto de créditos. Una unidad abstracta que empaqueta toda esa complejidad. Sí. Por ejemplo, los tokens de entrada, tu pregunta y los documentos, son más baratos que los tokens de salida, la respuesta de la IA. Porque generar texto requiere más esfuerzo que leerlo. Mucho más. Es como la factura de la luz, que no solo pagas por la energía que consumes, sino que te cobran más en las horas punta. Aquí la hora punta es cuando la IA tiene que ponerse a pensar y generar. Buena analogía. Y no solo eso. Un modelo de razonamiento para tareas complejas consume más créditos por token que un modelo rápido. Y la multimodalidad dispara el coste. Procesar una sola imagen, que la IA convierta en tokens visuales, puede consumir muchísimos más créditos que varios párrafos de texto. El crédito simplemente envuelve toda esa complejidad en una cifra sencilla. Eso es. Entonces, en resumen, la calidad del anclaje a la realidad tiene un precio directo, medido en tiempo de respuesta y en el coste de los tokens. Cuando elegimos un modo más potente en una IA, lo que realmente estamos haciendo es elegir una mayor capacidad para un grounding más profundo y fiable. Y pagamos el precio en latencia y en créditos, ni más ni menos. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto?
que el grounding no es una sola cosa, es todo un arsenal de estrategias para asegurar que la IA no alucina. Desde obligarla a citar sus fuentes con RAG avanzado, que prioriza la evidencia, Hasta enseñarle a conectar palabras con objetos del mundo real a través de simulaciones y aprendizaje por refuerzo. Lo fascinante aquí es que el grounding transforma a la IA. La convierte de un simple generador de texto elocuente en una herramienta de conocimiento que es verificable, transparente y, en el caso de la robótica, físicamente competente. Es el puente entre lo abstracto y lo concreto. Es el puente entre el mundo abstracto de los símbolos y el mundo concreto de los hechos y las acciones. Sin grounding, la IA es un loro elocuente. Con grounding, empieza a ser un colaborador fiable. Y esto nos deja con una idea para darle vueltas. Si una IA aprende sobre el mundo físico principalmente a través de simulaciones increíblemente realistas, generando sus propios datos sintéticos, ¿qué significa eso para su comprensión de la realidad? Buena pregunta.